Welcome to Interviews from Quito. My name is Gregory Wilpert, and I'm joined today by Daniel Filmus, who is Secretary for Malvinas Affairs in Argentina, and he's also a former senator in the Argentinian Senate and also former Minister of Education during the government of Nestor Kirchner. We will be talking to him about the situation of the Malvinas Islands, which are commonly known also in the English-speaking world as the Falkland Islands, but in Latin America they're known as the Malvinas Islands. Thank you for joining us. Gracias a usted. So my first question has to do with the fact that the government of Great Britain has argued or has said that it does not want to discuss or negotiate the status of the Malvinas Islands. So given that situation, what does the Argentinian government propose to do with regard to that refusal to negotiate? Bueno, Argentina propone cumplir con lo que dicen las Naciones Unidas. Este año se cumplen 50 años desde que la resolución 2075, que es la que decidió que Argentina y Reino Unido tienen que sentarse a negociar el diferendo respecto de la cuestión colonial y territorial de las Islas Malvinas, y el Reino Unido hace 50 años que no escucha esa resolución de Naciones Unidas. Argentina tiene una sola posición, es una posición que no es de un partido político, es una posición de Estado. Todos los partidos políticos en la democracia argentina están coincidiendo en esta temática. Argentina cree que la única solución que existe para el diferendo respecto de las Islas Malvinas es que se sienten en una mesa a discutir, como dice Naciones Unidas, el Reino Unido y Argentina. De hecho, nosotros estamos convencidos de que no es el paso del tiempo lo que determina que la causa Malvinas deja de tener presencia. Hace 182 años que por la vía armada, por la prepotencia del poderío militar, Reino Unido entró en las Islas Malvinas. Hace 182 años que Argentina viene pidiendo esa negociación para poder que le restituyan la soberanía. Vamos a tener toda la paciencia del mundo, vamos a trabajar fuertemente para que el consenso de las naciones presione sobre Reino Unido, aísle a Reino Unido y haga que en algún momento tenga que sentarse a negociar. Hay un ejemplo muy claro que es el ejemplo de Cuba y Estados Unidos. Hay no 50 años, 53 años que las Naciones Unidas habían dicho que tenían que negociar los dos países, 53 años que, según dijo Obama, Estados Unidos pretendió aislar a Cuba y al final, como el propio Obama reconoció, el aislado fue Estados Unidos. En este caso estamos convencidos que el apoyo unánime de todos los países del mundo que tiene Argentina va a tener éxito. Picking up on the notion that there are countries throughout the world are supporting the Argentinian case, and especially in Latin America, there's a lot of support. What concretely do you think have these governments done, or can they do with regard to supporting Argentina in this? I mean, in theory, they might be able to put more pressure on Britain in order to get them to negotiate. What would you like to see, or what has been happening? Bueno, en primer lugar es muy importante lo que están haciendo los gobiernos de América Latina en las resoluciones de UNASUR, de la CELAC, en las resoluciones del Mercosur, pero también en las resoluciones de los organismos parlamentarios, el Parlatino, el Parlasur, el Parlacen, han definido el apoyo a la Argentina. La OEA lo ha hecho, lo han hecho las cumbres de los países árabes y de los países africanos con América Latina. Recientemente hemos tenido también el apoyo del G77 más China, que son 133 países en el mundo, han hecho declaraciones que son muy importantes. Cada una de esas declaraciones denuncia el colonialismo al que cae el Reino Unido al no querer negociar sobre esta situación. Pero hay muchos países que hacen mucho más. Por ejemplo, no se conoce, pero en el Mercosur, todos los países del Mercosur impiden que los barcos con bandera de Malvinas puedan anclar en sus puertos. Todos los países del Mercosur impiden que los aviones o barcos de guerra que van o vuelven desde Malvinas puedan parar en sus puertos o en sus aeropuertos. Y también muchos otros países, aún sin estar en el Mercosur, tienen una actitud solidaria y también ejecutan este tipo de medidas. Muchos de estos países no solo toman medidas respecto de las comunicaciones, también muchos de los países empiezan a tomar medidas solidarias respecto de la explotación ilegal de hidrocarburos que pretende hacer Reino Unido en la zona de las islas. Hay que aclararle a quienes nos están mirando que tenemos las Islas Malvinas, las Georgias, las Anguillas del Sur y todos los espacios marítimos
circundantes. Estamos hablando de 1.700.000 kilómetros cuadrados, de una enorme riqueza petrolera, de una enorme riqueza ictícola que tiene una riqueza de biodiversidad muy grande, muchos minerales, y muchos de estos países de los que estoy hablando tienen actitudes solidarias respecto de la condena a la ilegalidad que implica intentar sacar petróleo o pescar en aguas argentinas sin autorización del gobierno argentino. Entonces, es muy importante. Días pasados estuvo Evo Morales en Argentina y firmó una declaración junto con Cristina que las empresas que están explorando por ahora ilegalmente hidrocarburos en aguas argentinas sin autorización argentina van a ser tenidas en cuenta negativamente en el momento de las licitaciones petroleras bolivianas. Bueno, esos son gestos de solidaridad enorme de los países latinoamericanos. Pero insisto, cuando uno ve que hay una base militar, para que ustedes tengan la idea, es la base militar más importante que hay al sur del paralelo 50 Sur, en la que tiene el Reino Unido en Malvinas, ve que los 21 países africanos que tienen costas sobre el Atlántico también son solidarios y defienden sus propios intereses cuando dicen que esa base no tiene que estar ahí. No tenemos por qué tener una base militar extrarregional en el Atlántico Sur. Los países Brasil, Uruguay, Argentina, que tenemos costa también sobre el Atlántico, planteamos lo mismo. Entonces, la solidaridad, insisto, es mucho más importante de las declaraciones que ya son muy importantes. Y cotidianamente, el caso del país que estamos, Ecuador, pero Venezuela, Chile, Brasil, Uruguay y bueno, tantos otros, en Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización, tienen una voz única. Estos días hemos escuchado los discursos de los presidentes de América Latina en Naciones Unidas, sin que nadie les pidiera, sin que sea una demanda del gobierno argentino. Hemos escuchado varios presidentes, entre ellos, orgullosamente, el presidente Correa, que han planteado el tema de Malvinas como si fuera propio, como si fuera un tema de Ecuador, o lo hizo Raúl Castro, lo hizo Evo Morales, lo hicieron muchos presidentes, y tiene un impacto porque realmente el mundo empieza a darse cuenta que lo que fue el Imperio Británico, que no tiene ningún sentido en el siglo XXI, se expresa en Malvinas y que ese colonialismo tiene que terminar. You mentioned the Organization of American States having supported the cause. Of course, one of the most prominent members of the OAS is the United States. What role has the U.S., being one of the most important powers and also, of course, a very, very close ally of Britain, what role has the United States played in all of this? Sí, hay que decirlo, la reunión, me tocó estar en las últimas dos asambleas de la OEA. La anterior se realizó en Asunción, la última se acaba de realizar hace pocos meses en Washington, y en las dos la posición de Estados Unidos fue acompañar el consenso de América Latina. El consenso de los países de América Latina y del Caribe, muchos de los cuales son miembros del Commonwealth, fue acompañada por Estados Unidos. E históricamente Estados Unidos dice que es amigo de los dos países y que son los dos países los que tienen que sentarse a resolver la cuestión, que es lo que plantea naturalmente las Naciones Unidas y lo que queremos que se resuelva. Así que en este caso concreto la posición de Estados Unidos es de mucho respeto a la demanda argentina e invita cada vez que puede a los dos países a que resuelvan dialogadamente el diferendo territorial. Let's turn to a more kind of philosophical, perhaps, or political question about what would happen or what could happen with regard to the status of the Falklands. I mean, one of the arguments that people have made is that the people who live there should decide their fate, that it should be their decision. What is the Argentine government's response to that argument? Bueno, hay que pensar que si uno mira el mapa del mundo de hace 100 años, ¿no? 1 de cada 4 personas del mundo vivía en una colonia británica. El 26% del territorio del mundo estaba bajo colonización británica. La historia de estos siglo y medio último ha sido la historia de la descolonización. Y cuando se crea el Comité de Descolonización, en base a 2 resoluciones de Naciones Unidas, la 1514 primero, que es fundamental, dice que hay 2 formas de descolonización. Entonces, para algunos casos, la descolonización pasa por la libre determinación. Y en otros casos, como el caso de Malvinas, la descolonización pasa por la negociación bilateral porque hay una usurpación territorial. Esa usurpación territorial fue de Reino Unido en forma, como señalaba antes, armada a la Argentina. Entonces, es un caso distinto. ¿Por qué en todas las resoluciones de Naciones Unidas aparece la autodeterminación y no aparece en el caso de Malvinas?
porque claramente es un caso diferente. 2 veces Reino Unido intentó colocar la autodeterminación y los países del mundo votaron en contra. ¿Por qué? Porque es bastardear la idea de autodeterminación, colocarla en el caso de Malvinas. ¿Cuándo un pueblo tiene que intervenir en la descolonización? Cuando es el pueblo colonizado. Si yo soy un pueblo dominado, un pueblo colonizado, un pueblo sojuzgado, ese pueblo se expresa por su independencia y por su libertad. En el caso de Malvinas, los pobladores de Malvinas eran los argentinos. El pueblo que estaba en Malvinas cuando entraron los británicos eran los argentinos. Ese pueblo se desplazó, hay que preguntarle a ese pueblo si quiere ser o no británico o argentino, porque son los desplazados. ¿Cuántos casos en el mundo hay de invasiones armadas? Se colocan colonias, campamentos que tienen hijos y segunda, tercera generación. Entonces, ¿cuántos años tienen que pasar para que la fuerza bruta, que el armamentismo, que el poder militar pueda usurpar y después preguntarle a los hijos de quienes fueron protagonistas de la usurpación si quieren ser del pueblo original o no? Las Naciones Unidas contemplan la idea de autodeterminación cuando se trata de un pueblo dominado o de un pueblo sojuzgado. En este caso, la política migratoria británica es parte de la estrategia de dominación, es sacar a unos y poner a otros. Aún así, si uno lee el último censo británico de Malvinas, el censo británico de Malvinas muestra que menos de la mitad de la población nació en las islas. Ahora, 180 años después, menos de la mitad de la población nació en las islas. ¿A quién le van a preguntar? Y de los que nacieron en las islas, el 40%, insisto, según un censo británico, porque Argentina no puede entrar a hacer un censo, el 40% es primera generación. Entonces, ¿cuál es la política? Dice quién es ciudadano malvinense o no, el gobernador de las islas. ¿Quién es el gobernador de las islas? Colin Robert. ¿Quién es Colin Robert? El delegado de la reina. Entonces la reina dice quiénes pueden votar. Los que pueden votar son británicos. ¿Y qué van a decir? Que son británicos. Es más aún, Argentina cree que tienen que seguir siendo británicos ellos, porque no está en juego la nacionalidad. Cuando se discute la resolución 2065, se discute una palabra que es muy importante. La resolución 2065 dice, este conflicto, este diferendo tiene que resolverse entre Reino Unido y Argentina, teniendo en cuenta los intereses de los isleños. ¿Cuál fue la discusión? Los intereses o los deseos de los isleños. Y votaron todos los países del mundo en contra del Reino Unido, que decía deseos, los intereses. Hay que defender, como dice la Constitución argentina, su forma de vida, sus intereses, no la voluntad de usurpar un territorio que no les pertenece. ¿Cuántos años tienen que vivir en el Bronx los latinos para decir que el Bronx, entonces podemos hacer un plebiscito a ver si tiene que seguir siendo americano o norteamericano o tiene que ser latinoamericano? Voy a tomar un caso que fue así, el Canal de Panamá. ¿Cómo pidió Estados Unidos que se resuelva el caso del Canal de Panamá? Los Oniers, los que vivían en la zona del canal. Pidió que se haga un plebiscito, pero fue una tierra usurpada. Los que vivían ahí eran americanos, hubieran dicho que querían que eso siguiera siendo norteamericano, ¿no? Sin embargo, cuando se devolvió el canal, los 7.000 que vivían allí, mucho más, 3 veces más de los que vivían en Malvinas, se fueron. Entonces, Argentina va a respetar y respeta estrictamente la nacionalidad británica de quienes viven ahí. Cree que hay que respetar sus intereses y su forma de vida. Lo que no podemos hacer es legitimar la usurpación militar a través de la voluntad de quienes viven ahí, decidir de quién es esa tierra, que es muy diferente, insisto, que respetar su modo de vida y sus intereses. There's elections coming up in Argentina very soon, presidential elections. Is this issue of the Malvinas Islands playing any role in that election? And if so, what kind of a role? Es interesante la pregunta. Cuando en el 2003 Argentina inicia el periodo que gobierna Néstor Kirchner y luego Cristina Kirchner, no cambia la posición respecto de Malvinas, porque la posición respecto de Malvinas está fijada en la Constitución argentina. Es decir, no hay nadie que pueda decir hoy que tiene una posición distinta, tendría que reformular la Constitución, porque el artículo 1 de la Constitución argentina, en sus cláusulas transitorias, plantea que las Malvinas son argentinas, que hay que recuperar el ejercicio de la soberanía, que hay que respetar a los isleños y que eso tiene que ser por la vía pacífica. Así que
No hay ninguna fuerza política, salvo que pida plantear, reformular la Constitución, cosa que no lo hay, que cambie esta manera de ver. ¿Qué sí hay diferencias? Hay diferencias en las estrategias. En el gobierno de Menem, que era un gobierno que defendía la soberanía sobre las islas, pensaba que mientras que se podía defender la soberanía, podíamos negociar con los británicos sobre el petróleo o la pesca en esa región. No es lo que ocurrió después, porque al día siguiente de firmar el acuerdo el gobierno de Menem con el gobierno británico, al otro día el Reino Unido llamó a licitación en las zonas que habían acordado Argentina y Reino Unido que no había que hacer nada. A tal punto que hay una resolución, la 3149 de Naciones Unidas, que dice que ninguna de las dos partes puede llamar a licitación o hacer cualquier innovación sin la autorización de la otra. Al otro día Reino Unido lo hizo. Entonces el gobierno de Néstor y Cristina lo que hicieron fue denunciar ese acuerdo y terminar con ese acuerdo, porque está claro que la prepotencia de las armas o la prepotencia del poderío económico, piensan los británicos que le genera derecho a poder hacer cosas que no han sido acordadas. Entonces hay matices de diferencia. Este matiz que uno piensa, bueno, si vamos a sentarnos a dialogar hay que incluir el tema de la soberanía, y otros que dicen no, podemos dialogar sobre otros temas y después dialogar sobre la soberanía. Pero sobre la soberanía no hay ningún argentino, yo calculo que no debe haber ningún argentino, hay que verlo en los partidos de fútbol, hay que verlo en los eventos culturales, hay que caminar por las calles en Argentina que se llaman Malvinas Argentina, los bares, los restaurantes, los negocios, los nombres de las personas, cuántas Malvinas hay que se llaman así y viven en la Argentina, y es un sentimiento masivo. ¿Cómo hace un país para que durante 182 años mantenga viva una causa? ¿Cuántas generaciones pasaron que no estuvieron en el momento de la usurpación? ¿Cómo se hace para que 182 años después Argentina siga manteniendo con la misma firmeza o mayor firmeza el pedido? Bueno, yo fui ministro de Educación, es la educación la que juega un papel importante, la familia juega un papel importante, muchas instituciones, insisto, no importa qué partido político, transmiten esta fuerza y esta pasión que tienen los argentinos, que como decía un poeta, Atahualpa Yupanqui, es una hermanita perdida y no vamos a descansar hasta que vuelva junto con las demás. And currently, is there any oil exploration or oil production going on in that area of the disputed areas? Sí, creo que el hecho más grave que está ocurriendo ahora en Malvinas es que, desconociendo la resolución 2065, desconociendo la resolución 3149, desconociendo las resoluciones de la OLADE, que es la Organización Latinoamericana de Energía, lo que dijo el G77 más China, más los del Mercosur, desconociendo todos los argumentos de todos los organismos multilaterales, mientras que nosotros dos estamos hablando, hay una plataforma en las Islas Malvinas que está explorando petróleo. Y hay que decirlo desde dos perspectivas. En primer lugar, que se quiere llevar propiedad de 40 millones de argentinos. Ese petróleo y esos hidrocarburos, como la pesca que hay ahí, es de los latinoamericanos, es de los argentinos. No tienen ningún derecho a llevárselo y va contra las normas que plantean las Naciones Unidas. Pero hay algo más. Están poniendo en riesgo el ecosistema del Atlántico Sur. Todos los estudios, los propios estudios británicos, los propios estudios de las propias empresas que están ahí, dicen que si hay un accidente con las inclemencias de tiempo que hay ahí, ¿no? Un tiempo terrible con el clima, con el oleaje, en un lugar donde no hay ninguna posibilidad de remediar, ¿no? Hay un diario británico que hace poco tiempo tituló lo del Golfo de México sería pequeño al lado de un accidente tan cerca de la Antártida y de las costas argentinas y de Malvinas que podría ocurrir en las Malvinas, porque es una isla de 2000 y pico de personas donde no hay ninguna forma, no solo de prevenir, sino de remediar si hay un accidente. Ya hubo 2 accidentes en estos meses, en ninguno de los 2 pozos donde hubo accidentes había hidrocarburos, sino hoy estaríamos lamentando en la zona de mayor biodiversidad del mundo, donde hay una flora, una fauna realmente importantísima, donde hay algunas de las zonas de mayor profundidad y tan cerca del mayor reservorio de agua dulce que es la Antártida, estaríamos lamentando un accidente tremendo. No lo dice la Argentina, lo dicen muchas ONGs ambientalistas, propiamente las británicas, y es la propia denuncia que están haciendo muchos organismos en el mundo. Estamos en un riesgo enorme de un drama ambiental en el Atlántico Sur. Right now, the
British government doesn't, like I said in the beginning, doesn't seem to be inclined at all to change its position. What do you think could change that position in order to move this process forwards? Bueno, nosotros primero confiamos que la posición de todos los países del mundo frente al Reino Unido haga cambiar la posición del Reino Unido, haga cambiar la posición de Cameron, que por qué está allí, digamos, qué es lo que defiende Cameron, qué es lo que defiende el gobierno del Reino Unido. Bueno, está allí porque es el único paso bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico, es el lugar estratégico en el mundo para pasar, por ejemplo, los buques de guerra, los portaaviones, los submarinos, no pasan por el Canal de Panamá, pasan por allí. Entonces es un lugar militarmente estratégico. Tiene la base militar más grande del Atlántico Sur, señalamos, 1.500 soldados y un armamento muy sofisticado. Bueno, tiene riqueza y tiene también la proximidad a la Antártida, así que la razón de Cameron de defender el colonialismo tiene que ver con la posición imperial histórica del Reino Unido de tener posiciones dominantes y al mismo tiempo de tener una base militar. ¿Puede cambiar esto? Bueno, lo que cambia es la opinión pública británica. Cambia por la presión internacional, pero también hay una opinión pública británica que se expresa cada vez más a favor del diálogo, no quiere la guerra. Y la mayor expresión de esta opinión pública nueva británica la hemos tenido estos días. Todos leímos en los diarios que Jeremy Corbyn ha ganado las elecciones del Partido Laborista. Bueno, Jeremy Corbyn es un defensor del diálogo por Malvinas, porque no solo por Malvinas, es un defensor del diálogo en general, no quiere intervenciones armadas británicas en ningún lugar del mundo. Bueno, hoy el líder del principal partido de la oposición ya es un hombre del diálogo. Cuando en los diarios salió el resultado de las elecciones y querían denunciar las posiciones, los diarios de derecha querían denunciar las posiciones de Corbyn como posiciones locas, lo que encontraron es que la opinión pública británica, en las encuestas que ellos hacían sobre Malvinas, mayoritariamente decía hoy que quieren el diálogo. Los jóvenes que no participaron en la época del tiempo de Thatcher, esos jóvenes no quieren otra salida que no sea el diálogo. Empezó el Mundial de Rugby hace una semana. Antes del Mundial de Rugby jugaron los excombatientes británicos contra los excombatientes de Malvinas un partido de rugby. Lo hacen todos los años, es decir, los pueblos quieren el diálogo, los pueblos no quieren la resolución de conflictos. Cuando hubo conflicto hubo una dictadura en la Argentina que decidió el conflicto, no fue la democracia. Estamos seguros que esa opinión pública que se expresa a nivel mundial en la decisión de los presidentes de todos los países del mundo, también tarde o temprano se va a expresar con una fuerza enorme en Reino Unido. Insisto en lo de la elección del Partido Laborista, pero uno puede ir a la elección en Escocia. ¿Quiénes ganaron en Escocia? Bueno, justamente sectores políticos que no quieren la guerra, que quieren como forma de resolución de los diferendos que hay en el mundo, la paz. Y la paz implica hablar, implica escucharse. ¿Implica darle la razón al otro de entrada? No, implica escuchar las dos opiniones. Y yo creo que ese es el camino que inexorablemente va a ocurrir. No hay ningún colonialismo que dure para siempre, no hay imperios que duren para siempre. De los 17 casos coloniales que quedan en el mundo, 10 son británicos, son 10 islas, y tiene que ver con el dominio histórico de los mares que tuvieron los británicos, y son 10 casos que tarde o temprano, como va a ocurrir con Malvinas, van a llegar a decir, como la humanidad merece hace mucho tiempo, que el colonialismo es parte de la historia, es para ser estudiado como parte de nuestro pasado, pero que ya no existe más en el mundo. Okay, on that note, I think we ran out of time. Thank you very much for joining us. And thank you for joining us at Interviews from Quito. My name is Gregory Wilpert, and I was speaking with Daniel Filmus, Secretary for Malvinas Affairs in Argentina. Thank you, and hope you join us next time.